Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. La palabra aleluya significa alabado sea el Señor, ¿sí? Eso significa aleluya. Es una palabra interesante porque se escribe prácticamente en casi todos los idiomas, se escribe igual, aleluya, y suena casi igual. Aún en las etnias indígenas, cuando se han hecho las traducciones, esa palabra también se traduce así, aleluya, aleluya, porque habla de la alabanza que merece nuestro Señor, y nuestro Señor es universal, ¿sí? Toda la tierra le alabe, toda la tierra le bendiga. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te pedimos que en los próximos minutos nos concedas el privilegio de generar un enfoque muy claro en algo que tiene que ver con el carácter tuyo y que nos beneficia tanto. Tiene que ver con tu fidelidad. Señor, permítenos hoy, al salir de este servicio, salir motivados a que en medio de los conflictos y problemas diarios que enfrentamos, podamos mirar allí, justamente en ese problema, justamente en esa necesidad, tu fidelidad. Porque sabemos, Señor, que tu fidelidad es para siempre. Gloria a tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, uno de los cánticos, yo diría que más conocidos en estos últimos tiempos en el mundo cristiano, es ese famosísimo coro que dice: tu fidelidad, ¿qué es? Es grande, tu fidelidad incomparable es. Y luego, ¿qué dice? Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermoso coro, ¿cierto? Yo creo que casi todos los días, cuando estamos enfrentando alguna situación, viene a nuestra mente ese coro, ¿sí? De hecho, me pasó en esta semana enfrenté una situación de esas que uno puede decir, la vida le puede cambiar a uno ¿en qué? En segundos, ¿sí? Saliendo ahí de mi casa, en mi moto, con mi casco y con mi chaleco, saliendo ahí, juiciosito, y hago el cruce que me corresponde hacer, y todo súper bien, cuando de pronto de la nada aparece un domiciliario por esta cuadra que va así, en esta dirección, y sale pero así flechado, ¿sí? Alcancé a frenar un poco, pero aunque frené, la llanta delantera de mi moto alcanzó a tocar la llanta trasera del motorizado y ambos nos caímos, ¿sí? Me fui contra el pavimento, las dos manos las puse y di 2 vueltas e impactó este hombro, impactó contra el pavimento. El muchacho cayó lejos, ¿sí? Y bueno, gracias al Señor, mis hermanos, sí fui a la clínica, fui a urgencias, estuve ahí hasta las 11:30 de la noche, me tomaron radiografía, me pusieron inyección por el dolor, porque el dolor era bastante fuerte. Y mis hermanos, para la gloria del Señor, se cumplió lo que dice la palabra en el Salmo 34: ni uno de nuestros huesos será quebrantado. Y no le pasó nada a mi clavícula, no le pasó nada de pronto a ninguna de mis ligamentos en el hombro. Fue solamente una contusión, ¿sí? El dolor sí, tremendo. Pero en el momento en que ocurre lo que sucede, en ese momento, ¿sí? El impacto, es donde uno queda como en shock. Y cuando yo veo al muchacho que se cayó, se levanta también cojeando y quejándose de la pierna, y yo en el momento no siento ningún dolor ni nada, y siento que estoy vivo todavía, pienso en la fidelidad del Señor. Tuve que, de ahí salí de todos modos, después de que arreglé ahí con la persona, tuve que hacer una vuelta, me fui en la moto. Gracias a Dios la moto solamente se le partió una partecita final del cacho, y regresé de hacer una vuelta, y cuando ya regresé a la casa el dolor era insoportable en el hombro. Entonces dije, tengo que ir definitivamente a la clínica. Mi esposa, como siempre tan linda, me preparó esos caldos celestiales
Y cuando me senté a disfrutar de ese caldo, pensé, bien pudiera en estos momentos no estar tomándome este caldo, sino en otro estado, en otra situación, ¿sí? Pero qué bueno es Dios y grande es su fidelidad. Y hermanos, digo esto porque a veces se nos vuelve paisaje la fidelidad de Dios, ¿sí? Damos por sentado que todo está bien y que todo debe estar siempre bien. Pero en algún momento, mis hermanos, el Señor permite que pasen cosas como esas para que volvamos a resaltar en ese paisaje cosas como, por ejemplo, la fidelidad del Señor, que es algo supremamente maravillosa. La fidelidad de Dios es maravillosa, mis hermanos. Es por la fidelidad del Señor que nosotros hoy todavía estamos aquí vivos. Es por la fidelidad del Señor que hoy nosotros podemos decir somos salvos en Cristo Jesús. Es por la fidelidad del Señor que nosotros podemos decir, bien pudiésemos nosotros en este momento estar haciendo cualquier otra cosa, y sobre todo con un enfoque pecaminoso y con un enfoque de una vida completamente errada. Sin embargo, estamos en la senda de la verdad, en la senda de la justicia. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es uno de sus atributos más tiernos y que muestran la paternidad de Él hacia nosotros como hijos. La Biblia dice en el Salmo 34, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. La fidelidad del Señor es lo que hace que nuestro Dios sea totalmente digno de nuestra confianza. ¿Por qué nosotros confiamos plenamente en Él? Porque su palabra nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que aunque nosotros de pronto sí faltamos a nuestro pacto con Él, Él permanece fiel a su pacto, ¿sí? Ahora usted puede, por ejemplo, por internet encontrar muchísimos tratados teológicos sobre la fidelidad de Dios. Y de hecho los hay. Se habla muchísimo sobre la fidelidad del Señor. Y sin embargo, aunque usted se leyera todos esos tratados teológicos sobre la fidelidad de Dios, estoy seguro que de todos modos no podría comprender a plenitud lo que es verdaderamente la fidelidad de Dios. Porque yo diría que la fidelidad de Dios no es algo tanto que se estudia, sino algo que se experimenta, ¿sí? Es algo que se experimenta, ¿sí? Hace 8 días estuve ministrando el fin de semana en la iglesia Cuadrangular del Socorro y fue un tiempo muy retroalimentador porque el pastor actual allí de la iglesia es una persona con la cual crecimos ministerialmente desde niños, ¿sí? Desde niños allí en la iglesia de San Gil. Ahora es pastor de la iglesia Cuadrangular del Socorro. Y tuvimos muchos tiempos donde recordábamos tantas cosas que vivimos juntos a nivel ministerial allí en San Gil, ¿sí? Y recordando muchas cosas llegábamos siempre a la misma conclusión: definitivamente Dios es fiel, ¿sí? Recordábamos cosas, por ejemplo, cuando eran muy claras. Íbamos sin faltar los miércoles al culto y llegábamos, él salía directamente de su trabajo porque él trabajó 23 años en la empresa que se encargaba de colocar la antena parabólica en ese tiempo, ¿sí? En San Gil. Yo trabajé cuando estaba de quinto primaria, trabajé un tiempo cobrando a la gente, a los usuarios, cobrando el servicio de antena parabólica, y hasta tuve una experiencia un poco maluca con una señora por ahí de la carrera 11 que terminó regañándome: ¿usted por qué viene a cobrarme aquí ese servicio tan malo? Arréglenlo primero y después sí cobren. Y yo me puse a llorar porque era un niño prácticamente, imagínense, era de quinto primaria, tenía 10 años. No, tenía, sí, 10 años tenía. Y en ese momento me sentí angustiado porque me estaban regañando. Recuerdo tanto que dejé de cobrar ahí, no volví a cobrar más en la cuadra. Salí, subí como 4 cuadras donde estaba la oficina y llegué allá. Y allá me solté en llanto, ¿sí? Me regañaron.
Bueno, estoy diciendo esto porque en esa empresa también trabajó el pastor, ¿sí? Con el que estuve hablando. Y él salía juiciosito del trabajo y en lugar de irse a la casa a descansar, llegaba con su overol, llegaba con su ropa de trabajo a la iglesia, al culto del día miércoles, ¿sí? Y allí ya estaba entonces mi mamá, estaba yo y estaba el pastor. Y ese era el culto de los miércoles. Estábamos 3, 4, máximo 5 personas, era lo que nos reuníamos los días miércoles. Pero el Señor, ¿qué? Chequeó esa fidelidad, ¿sí? Y si el Señor es fiel con los que son infieles, ahora imagínense si Él va a ser fiel con los que son fieles, ¿cierto? Bueno, entonces, hermanos, qué bonito cuando podemos nosotros hacer remembranza de la fidelidad de Dios. Tantas cosas que uno pudiera de pronto, mire, aprovechemos, hermanos, que se viene este tiempo de acción de gracias. Saque esta semana un tiempo, pero de calidad. Siéntese en oración, calme su espíritu y dígale: Espíritu Santo, recuérdame esos momentos de este año en los que pude ver de una manera muy, pero muy marcada tu fidelidad. Y escríbalas ahí en esa hojita. El hecho de usted escribir eso ahí en esa hoja es una forma de usted adorar a Dios y agradecerle por su fidelidad, ¿sí? Porque si hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es que no nos olvidemos de sus obras, que no nos olvidemos de sus maravillas. Esa es la razón por la que hacemos una vez al año este servicio, para que en gran asamblea, a través de un acto de adoración, podamos nosotros decirle: Señor, reconocemos que hasta aquí tú nos has ayudado. Reconocemos que lo que somos, hacemos y tenemos hasta este momento es gracias a ti. Y el Señor espera que su pueblo sea agradecido. ¿Recuerdan cuando los 10 leprosos fueron sanados? ¿Cuántos regresaron? ¿Y el Señor qué dijo? El Señor resaltó: bueno, ¿y los otros 9 dónde están? O sea, para el Señor sí es importante nuestro agradecimiento. Y hay un motor que enciende nuestro agradecimiento, y es reflexionar sobre la fidelidad de Él. Reflexionar sobre la fidelidad de Él. Cuando tuve este accidente el jueves, eso fue alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, y luego me fui para la clínica, y allá usted sabe que uno se vuelve paciente, ¿no? Tiene que esperar. Ahí es donde desarrolla la virtud de la paciencia. Por eso es que uno lo llaman paciente. El siguiente paciente, claro, lleva 2, 3 horas ahí esperando, ¿sí? Por eso uno se vuelve paciente. Entonces, tuve suficiente tiempo para recordar justamente los diferentes episodios que he tenido en los que Dios me ha guardado en la moto, ¿sí? El único accidente que tuve donde reconozco que yo tuve la culpa fue el primer accidente que tuve recién comprada mi primer moto. Y fue una imprudencia mía, porque como apenas estaba empezando, y era a una cuadra ya prácticamente de llegar a donde estaba mi novia, mi futura esposa. Pero entendí que el Señor, mire cómo es la fidelidad de Dios. El Señor tuvo que, a una cuadra prácticamente de donde ya iba a llegar, tuvo que usar un bus para atravesarme e impedir que yo siguiera con el propósito que iba. ¿Cuál era el propósito que yo tenía al ir a visitar a mi esposa? Llevármela para que me acompañara justamente a ir por la carretera de Río Negro, que ustedes conocen cómo es esa carretera, para ir a mirar una finca, para ver si pasaba la prueba, para hacer un evento con la iglesia, un encuentro. Era nuestro primer encuentro que íbamos a tener de diseños de vida, ¿sí? Llego y yo veo que el bus se abre hacia la derecha. Yo digo: entonces va a subir, porque la cuadra era doble vía. Cuando veo que va a subir, entonces a mí se me hizo fácil meterme por la izquierda, ¿sí? Y cuando me doy cuenta es que el bus se abrió fue para dar la curva. Cuando me doy cuenta, el bus va doblando hacia acá, y a este lado hay un poste y se está acercando el bus. Cuando yo veo, me está cerrando. ¿Y qué tuve que hacer? Boté la moto y me salí, porque si no termino ahí como un sándwich.
Y la pobre motico, de una vez, el cacho quedó clavado contra el tanque de la moto. Nuevecita la moto, tenía como una semana de haberla sacado. Y mi primer moto, ¿sí? Y bueno, tocó allá a la vuelta de la cuadra donde vivía mi esposa, guardar la moto en un parqueadero mientras vino mi hermano Jairo, y él me ayudó. Ya esa noche prácticamente tocó dejarla ahí, ¿sí? Tocó dejar la moto ahí en ese parqueadero. Luego entendí que el Señor me protegió de algo que pudo haber sido peor, ¿sí? Nada pasa por casualidad. Aún en eso uno ve la ¿qué? La fidelidad de Dios. Por eso cuando a usted le pase algo que usted diga, en lugar de decir palabras que no tienen nada que ver con el espíritu cristiano, más bien bendiga el nombre del Señor, porque de algo peor el Señor lo está guardando. Ya los otros 4 accidentes, mis hermanos, se han sido por imprudencia de otros conductores, ¿sí? Incluyendo hasta un perrito que se me atravesó. Ya no me voy invicto para el cielo, hermanos, se me llevé un perrito, ¿sí? Pero no tenía nada que hacer, me tocó pasarle la moto por encima y después me caí en el pavimento. Duré 6 meses esta parte de la pierna que no sentía por el golpe, ¿sí? Pero igual el Señor guardó mis huesos. El casco, en esa vez entendí el valor de tener un casco que no sea abatible, sino que sea bien cerrado, porque cuando caí sentí como rozó como unos 3 metros esta parte de mi cara contra el pavimento, ¿sí? Y esa parte del casco quedó completamente pelada. Ahí me di cuenta que realmente los cascos son muy importantes, ¿sí? Entonces, hermanos, todo esto lo estoy contando para que tengamos en cuenta que todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, ¿sí?, forma parte del cuidado de Dios. La Biblia dice en el Salmo 103 que Él nos corona de favores y misericordias. Él nos corona de favores y misericordias. Y si nosotros nos volvemos un poquito más sensibles a detectar la fidelidad de Dios, créame que tenemos muchas razones para vivir agradecidos con el Señor, ¿sí? Para vivir agradecidos con el Señor. Ahora, algo muy importante para verdaderamente nosotros comprender la maravillosa fidelidad de Dios es justamente reflexionar en cómo se manifiesta esa fidelidad del Señor. Y eso es lo que quiero entregarle en los próximos minutos. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Me va a ayudar ¿a qué? A poder crecer en agradecimiento a mi Señor. Por ejemplo, en primera instancia, mis hermanos, la fidelidad de Dios se manifiesta en su inmutabilidad. Diga conmigo, inmutabilidad. Vamos a mirar Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿A qué se refiere la palabra inmutabilidad? Se refiere justamente a aquello que no puede ni se puede cambiar. Otra vez, ¿qué es inmutabilidad? Algo que no puede ni tampoco se puede cambiar. Dios no puede cambiar porque Él es producto perfecto, ¿sí? Dios no está perfeccionándose, Dios es perfecto. Por eso dijo el Señor Jesucristo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección de Dios sí está atribuida a algo donde no hay falencia. La perfección nuestra se refiere sobre todo es a desarrollo de madurez, ¿sí? Avanzar en madurez. La perfección de Dios sí se refiere a producto acabado, producto final. Dios no está mejorando o Dios de pronto va a desmejorar, no. Él siempre es el mismo que es. Por eso Él se reveló a Moisés como yo soy el que soy, ¿sí? Lo que quiere decir que Dios es. Él no está en construcción, Él es. Amén. Bueno, el único que puede tener esa cualidad entonces de ser inmutable, como lo dijimos, es nuestro Dios. Recuerde lo que leímos en Santiago 1:17: en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación.
Lo que quiere decir entonces que en Dios no hay variabilidad. Imagínense nosotros, por ejemplo, confiando en un Dios variable. Ahora, traiga en estos momentos a un familiar o traiga en estos momentos a un amigo, una amiga, ¿sí?, que usted conoce que es variable en su carácter, ¿sí? No vaya a decir el nombre, por favor, solamente piense. Esa persona le produce a usted confianza, esa persona le produce a usted la certeza de que usted puede confiar plenamente en ella, en él. Lo más probable es que no, porque varía, ¿sí?, sus estados de ánimo, su temperamento, a veces tiene picos altos, tiene picos bajos, ¿cierto? Entonces no genera credibilidad, no genera confianza. Ahora, la noticia que te doy en esta mañana, mi amado hermano y mi amada hermana, es que nuestro Dios es inmutable. Podemos estar plenamente confiados en que el Señor no cambia. Y esto entonces nos debe llenar de esa certeza, como lo dice el versículo que hemos leído. Mire, todo don perfecto, toda dádiva viene de nuestro Dios, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Lo que quiere decir entonces, mis amados hermanos, que nosotros no debemos tener temor de que de pronto nuestro Dios en algún momento cambie de opinión con respecto a salvarnos. Imagínense un Dios que cambiara de opinión, que hoy dijeran, bueno, hoy tengo la certeza de la salvación, y de pronto Dios diga mañana, de alguna manera se revele y diga, ¿sabe qué? Cambié de opinión. Es que usted definitivamente no merece. Me puse a pensar, y esto que yo hice de manera gratuita, mostrarle mi gracia, me puse a pensar que no, la verdad usted no lo merece. Entonces cambié de opinión. A partir de este momento, si usted quiere ser salvo, usted tiene que ganarse la salvación. Terrible, ¿cierto? Tener un Dios así. Lamentablemente hay religiones que tienen dioses así, ¿sí? Dioses que condicionan su salvación. Entonces, por favor, entienda que Dios no se arrepentirá nunca de habernos salvado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no se va a arrepentir nunca de habernos perdonado todos nuestros pecados, porque no son algunos, son todos nuestros pecados. Y por eso podemos sentirnos inmensamente confiados de que nuestra salvación no depende de lo que diga una persona, no depende de lo que diga un concilio de una denominación, no depende de lo que diga una religión. Nuestra salvación, mis amados hermanos, depende de nuestro Dios, que dice la Escritura, es fiel y no cambia, de nuestro Dios que permanece para siempre. ¿Qué dice el Salmo 136? Versículo 1. Otro versículo muy conocido, pero que a veces no le prestamos la suficiente atención. Salmo 136, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo alabamos en esta mañana con esas canciones tan lindas? Porque tenemos una convicción. Nuestro Dios es misericordioso para siempre. Ahora, corroboramos esta cita también con primer libro de Crónicas, capítulo 16. Busque allí primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 14 y 15. Mire qué hermoso. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Y mira el versículo 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Siempre que usted encuentre la palabra 1000 en el contexto bíblico y sobre todo en la perspectiva o mentalidad hebrea, el número 1000 está relacionado a lo que es eternidad. Por eso se habla de que va a haber un milenio, un reino milenial, ¿sí? El reino milenial, está diciendo, es el abrebocas, es la degustación de lo que va a ser el reino eterno de Dios. Cuando la Biblia dice que para Dios un día es como ¿qué? Y 1000 años, es porque está hablando del concepto Olán, del concepto eternidad.
porque nuestro Dios no está limitado a nuestra dimensión temporal, pasado, presente, futuro. Nuestro Dios está fuera de esa dimensión limitada. Se llama Kairos, ¿sí? Que es el eterno presente. Por eso para Dios el tiempo siempre es perfecto, porque Él siempre está en el presente. Pero bueno, ese es otro tema, mis hermanos, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que por eso es que nosotros podemos deleitarnos y podemos gozarnos en la fidelidad de Dios, porque su fidelidad es para siempre, aleluya. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él hace es eterno. La segunda manera en la que podemos notar o ver manifiesta la fidelidad de Dios es en el cumplimiento de sus promesas. Y esto me fascina. Cuando estaba precisamente construyendo esta temática, hermanos, me deleitaba en mi Señor. Vamos a mirar, por ejemplo, Josué 21, Josué capítulo 21, versículo 45. Y por favor subraya este versículo porque es uno de mis favoritos y de pronto va a ser uno de los suyos. Josué 21, 45. Mire qué maravilla. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ahora ponga allí su nombre, personalice este versículo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Elías. Todo se cumplió. Ese amén no me convenció. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte, iglesia, que todo lo que Dios ha dicho en su palabra no te va a faltar. El Señor lo va a cumplir porque Él es fiel y Él es verdadero. Alabado sea su nombre. Ahora miremos primer libro de Reyes. Vamos más adelantico, avancemos en el tiempo. Primer libro de Reyes 8:56. Primer libro de Reyes 8:56. Este versículo, para poder entenderlo, está en el contexto cuando el rey Salomón decide ya, después de haber edificado el templo, tremendo y soberbio templo que edificó, ¿sí? Se convirtió en una maravilla internacional. Muchos reyes tuvieron que ver con esa construcción, porque nunca se había edificado un templo sagrado como el de la casa de Israel, ni tampoco se ha edificado un palacio real como el de Salomón, ¿sí? Entonces eso atrajo la atención de muchos pueblos circunvecinos. Entonces cuando llegó el momento ya de que el templo se había construido, ¿qué decide Salomón? Vamos ahora a trasladar el arca y la vamos a colocar dentro del templo. Y una vez se colocó el arca de acuerdo al mandamiento y a la funcionalidad levítica dentro del templo, entonces procede Salomón a dedicar el templo, ¿sí? Y en el contexto de estas palabras de dedicación es entonces donde aparece el versículo 56, que dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Colóquele por favor ahí debajito de ese versículo la fidelidad de Dios. Y lo mismo en Josué 21:45, la fidelidad de Dios. ¿Saben por qué nuestro Dios es fiel? No se les olvide esto, porque nuestro Dios es todopoderoso. Para poder ser alguien perfectamente fiel, necesita ser perfectamente poderoso, para que todo lo que prometa, para que todo lo que diga, termine cumpliéndolo. El único que puede verdaderamente cumplir o llevar a cabo todo lo que promete es nuestro Dios, porque Él tiene el poder para hacerlo. Cuando Él te promete algo, es porque en el Espíritu ya lo hizo. ¿No les parece algo glorioso? Esto a veces no lo entendemos, hermanos, nosotros, porque nos la pasamos aquí todo el tiempo permeados de temporalidad, y por eso a veces nuestra fe falla. Pero quiero que entienda que cuando Dios te da una promesa, como lo que va a suceder por ejemplo dentro de 8 días, cuando usted tome esa promesa, entienda que en el Espíritu ya es una realidad. Porque esto que nosotros vemos, esto que nosotros palpamos, depende de lo que no se ve, ¿sí? Porque la sustancia de la fe
no es tanto que usted diga, listo, lo voy a creer, porque Dios lo dijo, entonces lo voy a creer. Porque a veces pensamos que la fe es un ejercicio intelectual, ¿sí? Bueno, yo voy a creer, sí, Señor, yo creo que tú eres capaz de hacer eso, Señor, yo voy a creer. Así no funciona la fe. La esencia de la fe tiene que ver precisamente con lo que Dios dijo. ¿Me entiende? No con lo que Dios va a decir, sino con lo que Dios dijo. Entonces, como la esencia de la fe es la palabra de Dios dicha, lo que nos corresponde a nosotros es ahora accionar. Por eso de ahí viene la palabra que se utiliza en griego para fe en el Nuevo Testamento, es pistis o pisteu. Y si usted mira pistis, tenemos una palabra en nuestro español que es muy parecida. ¿Cuál es? Pistis. ¿A qué se les parece? Carrera de carros. Pista, ¿sí? Pista. Lo que quiere decir entonces que la fe es un camino ya trazado por lo que Dios dijo y que Dios espera que ahora yo ¿qué? Camine en ella. Eso fue lo que hizo Dios o Jesucristo con Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya allá donde tú estás. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Le creó la pista por lo que Dios dijo. ¿Y Pedro caminó o no caminó? Claro. ¿Sí ve? Entonces, mis hermanos, la fidelidad de Dios se manifiesta en que lo que Él ha dicho es la verdad, y por eso se cumple, porque se cumple. Tenga eso bien presente. Algunos casos bíblicos interesantes. Génesis 21, 3 al 7. No los voy a leer para que usted por favor en casa sí los lea, pero le voy a decir de qué se trata. Génesis 21, 3 al 7. Encontramos allí cómo Dios no solamente le prometió, sino que le cumplió a Abraham una promesa. ¿Cuál promesa? De que le iba a dar descendencia, ¿verdad? Y ya tenía 100 años. Este hombre tenía 100 años cuando le nació su hijo. ¿Cuántos años tenía su esposa? 90, ¿sí? Duraron alrededor de 25 años siendo formados y forjados en el proceso de aprender a creerle a Dios como el Dios fiel, que cumple sus promesas. Así que si estás en ese mismo proceso, siga creyéndole a Dios, que Dios honrará su palabra. Génesis 21, 3 al 7. Vemos otro caso, y es el caso de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, es decir, a los patriarcas, de que su pueblo, aunque tendría que estar un tiempo bajo un yugo de esclavitud, Él vendría y lo rescataría y lo llevaría a la posesión de una tierra prometida. Génesis capítulo 50, 24 al 25. Esta es una palabra profética de José, el hijo de Jacob. Y él les dice: mire, yo me voy a morir, pero hágame el favor y me guardan muy bien los huesitos, porque después de varios años, ¿sí?, varias centurias, Dios va a sacar nuestro pueblo de aquí y nos va a llevar a la tierra que Él prometió, a la tierra que le prometió a nuestros padres. Entonces, cuando se vayan, por favor, díganle a los que estén en ese momento que no me dejen aquí, que se lleven mis huesitos. Un acto de fe en la fidelidad del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Se cumplió o no se cumplió? 430 años después, pero se cumplió. Lección para nosotros: hay promesas que Dios te ha dado y que de pronto no las vas a ver tú cumplidas en tu vida aquí, pero tus hijos, tus nietos, tus bisnietos las van a ver cumplidas. Eso es importante entender, tener mentalidad generacional. Hay cosas que Dios ha destinado para activar, ¿sí?, en tu descendencia, pero no la activará contigo, sino con los tuyos. Pero Dios espera que mientras tú estés aquí en esta temporalidad te mantengas, así sea saludando ¿de qué? Como lo hicieron nuestros antepasados, ¿cierto? Los hombres de fe. Muchos de ellos, grandes hombres de Dios, saludaron de lejos la promesa y no pudieron disfrutar nada más, solamente saludarla de lejos. Pero los descendientes de ellos fueron los que terminaron
disfrutando de esa bendición. Ahora, otro caso. Tenemos el caso de que Dios ha prometido ser fiel con aquellos que Él ha hecho un pacto. Cuando Dios hace un pacto con alguien, es un pacto perenne, es un pacto perpetuo, es un pacto que dura para siempre, porque los pactos de Dios son perpetuos. Amén. Son perpetuos. Hay un caso en Números capítulo 23 versículo 19. Usted conoce esa historia, el famosísimo Balaán, ¿sí? Que fue, Números 23, 19, fue contratado por el rey Balac, porque se llenó de pánico y dijo: no, esta gente, estos israelitas empezaron a tomar posición. Si ya destruyeron Jericó, ahora nos corresponde a nosotros también el turno. Entonces se acordó por allá de que había un personaje que era bien bravo con la lengua, y entonces lo mandó traer y le dijo: mire, lo voy a hacer el hombre más rico, pero maldíceme por favor a Israel, ¿sí? Necesito que lo maldiga. Y el tipo hizo 3 intentos, ¿sí?, de maldecir. Balaán hizo 3 intentos, porque lo que él quería era quedarse con la riqueza de Balac. 3 intentos para maldecir al pueblo del pacto, del Dios que hizo pacto con ellos. Y en los 3 intentos, si usted mira los capítulos anteriores o los versículos posteriores, se va a dar cuenta que en los 3 intentos terminó bendiciendo a Israel. Primero lo bendijo en su presente, y luego lo bendijo en su futuro, y luego bendijo también la perpetuidad de la nación de Israel. Tanto que las bendiciones con que Dios bendijo a través de Balaán, que quería maldecirlo, hoy día se siguen manifestando en la nación de Israel. Si hay una nación en este tiempo y en todos los tiempos que ha sido maldecida por las demás naciones de la tierra, es Israel. Pero ninguna de esas maldiciones hace efecto. Más bien se revierten contra quienes lo maldicen. Por eso mi consejo, mi hermano: no maldiga a Israel, bendígalo, ¿sí? Y no porque sea Israel, y no caigamos en ese error de empezar como a colocar a Israel en un pedestal, ¿sí? No, no es por Israel, es por el pacto que Dios hizo a pesar de Israel, ¿sí? Porque si ha habido una nación rebelde y si ha habido una nación que ha jugado demasiado con la fidelidad de Dios, es Israel. Pero si hay una nación que ha podido mostrar o demostrar que su Dios es el ser más fiel de todos los fieles, es el Dios de Israel, que también es nuestro Dios. Aleluya. Entonces, esa es otra historia que nos muestra que Dios cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, cuando alguien al que de pronto usted le tiene cierta confianza o deposita cierta esperanza, usted está pasando por un momento difícil y le dice: oye, necesito que me ayude, tengo esta necesidad? Y resulta que la respuesta que le tiene esa persona es: bueno, pues voy a ver si puedo, ¿sí? O le dice: pues voy a mirar a ver qué tan viable es. O le dice: eso está muy difícil, ¿sí? Yo creo que no va a ser posible. Yo voy a hacer todo lo posible, ahí le cuento, ¿sí? Espere mi llamada. ¿Cómo se siente? Lo maravilloso, mis hermanos, de la fidelidad de nuestro Dios es que Él ya nos dio sus promesas. Y esas promesas no tienen un tal vez. Esas promesas no tienen por respuesta un posiblemente, probablemente. Las promesas de Dios claramente, ¿qué dice la Biblia? Muy bien, son en Él, es decir, en Cristo, sí, y en Cristo, amén. El sí de Dios está firmado con el amén de Dios, y la base es Jesucristo. Porque dice la palabra en otro segmento de las cartas paulinas: si no nos negó a Jesucristo, que es el sí y es el amén y el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él, es decir, con el sí y el amén de Dios, todas las cosas? ¿Ha pensado en eso? ¿O no había pensado en eso?
O sea, si nos dio a Cristo, ¿por qué no nos va a dar todo lo demás? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Solo que aquí hay un condicionante: tenemos que estar en Cristo, porque es en Él, sí, y en Él, amén. En Él. O sea, para yo poder accesar a toda esa maravilla de fidelidad de Dios y a esa realidad de cumplimiento de promesas de Dios en Cristo, pues yo tengo que estar en Cristo. El problema es que a veces nos salimos de ahí, nos salimos de esa intimidad con Cristo y queremos de todos modos seguir recibiendo sus beneficios. Juan 15:7 claramente lo dice: si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mis palabras, pidan todo lo que quieran y será hecho. Ahí está el condicionante: permanencia en Cristo. Me uno a Cristo y Cristo está en mí y soy uno solo con Él, y el resultado es cumplimiento total de las promesas del Señor. Tercero, no solamente la fidelidad del Señor maravillosa se manifiesta en su inmutabilidad, no solamente se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas, sino que también se manifiesta en nuestros tiempos de angustia. Y esto me fascina. Qué bueno saber que el Señor decidió mostrar su fidelidad aún en los momentos más complejos, en los momentos más difíciles. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto es triste, hermanos, porque tenemos que reconocerlo. Pero la verdad es que cuando uno pasa por momentos de angustia, cuando uno pasa por momentos de dificultad, es ahí donde uno empieza a calificar la fidelidad de los amigos, ¿cierto? En los momentos difíciles, en los momentos de dolor, de necesidad, es donde uno puede medir, bueno, estos qué tanto verdaderos amigos son, ¿sí? ¿Qué tanto verdaderos amigos son? Como dice una frase muy popular: en los momentos de crisis no perdemos amigos, solo descubrimos quiénes eran los verdaderos, ¿sí? Eso es lo que realmente sucede en los tiempos de dificultad, en los tiempos de angustia. Y es por eso que hoy te vengo a decir, mi amado hermano y mi amada hermana, que alabemos a Dios por los momentos de angustia, porque es en los momentos de angustia donde se afianza la convicción de que el único que es fiel y el único del cual podemos esperar su auxilio es ¿en quién? En Dios. ¿Sí es así o no es así, hermanos? Así que si usted de pronto vive triste, o vive de pronto amargado, o vive afectado porque en un momento de dificultad sus mejores amigos le fallaron, sus familiares lo abandonaron, bienvenido al mundo real. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde lo que prácticamente reina es el pecado. Pero mire cómo es el Señor tan maravilloso. Yo siempre, bueno, ya llevo varias prédicas donde les he dicho: léanse un librito que es supremamente espectacular. De hecho se llama así, Pecados Espectaculares, ¿sí? Si el ser humano no hubiese cometido esos pecados espectaculares, hoy día nosotros no tendríamos la salvación. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por ejemplo, hubo un pecado espectacular que cometió el pueblo de Israel, y fue cuando en los tiempos de Samuel empezó el pueblo de Israel a compararse con los demás pueblos, y llegaron a una conclusión: oye, esos pueblos cuando salen a la guerra tienen un rey, y ese rey va con ellos adelante y pelea las batallas con ellos, y mire, y ellos se sienten respaldados por su rey. Nosotros no tenemos rey. Vamos a pedirle, aprovechando que los hijos de Samuel están portándose un poco como mal, vamos entonces a decirle que usted ya está viejito, sus hijos no siguieron el ejemplo suyo, entonces más bien denos un rey como las demás naciones. Y así fue.
Claro, Samuel se escandalizó terriblemente porque le pareció un terrible pecado, pero para Dios fue un pecado espectacular, porque justamente con ese pecado se iba a hacer posible crear una monarquía, y con esa monarquía entonces se iba a cumplir obviamente la profecía antigua, donde precisamente de la tribu de Judá vendría ¿quién? El legislador, el Mesías, el rey. ¿Nota? Y bueno, yo puedo seguir hablándole de otros pecados, incluyendo el de Judas, ¿sí? El pecado de Adán y Eva. Todos esos pecados fueron espectaculares, en el sentido de que, uy, no, entonces toca pecar. No, en el sentido de que Dios utilizó eso de una forma espectacular para que su propósito siguiera siendo avalado. Te digo en esta mañana, iglesia, te digo, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de los errores y faltas que otras personas cometan contra ti, no temas. El Señor va a tener la oportunidad de mostrar su fidelidad. El Señor te va a demostrar que es eso lo que quiere enseñarte en ese momento de angustia. Que no confíes en el hombre, no esperes del hombre. Aprende a confiar plenamente en el fiel y verdadero. Aplauda la grandeza del Señor. Aleluya. No se deje seguir amargando. No permita que la amargura siga llenando su alma de algo que es normal y de algo que es lógico. No le exija perfección a un mundo imperfecto. No le exija a la humanidad perfección cuando la humanidad está cargada de pecado, está muerta en delitos y pecados. Pero sí utilice los escenarios de angustia y de dolor para ver manifiesta la fidelidad de Dios, para que el Señor tenga la oportunidad de decirle: hijo, quita tu mirada de esa persona, quita tu mirada o quita tu confianza en esa circunstancia o tu esperanza en eso que de pronto anhela que se dé, y ponla en mí, que yo no te voy a fallar. Confía solamente en mí, y aunque tengas que pasar por el fuego no te vas a quemar, y aunque tengas que pasar por las aguas no te vas a ahogar, porque yo soy fiel y voy a estar siempre contigo. Isaías 49:15, unos capítulos más adelante, mire esta maravilla. 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y luego dice, bueno, puede que algunas sí hasta dan a luz y se olviden de sus hijos, se puede dar el caso, pero dice el Señor: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y luego, hablando de Jerusalén, que se puede aplicar también a nosotros, ¿sí? Dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Así estamos en las manos del Señor, esculpidos. Él nos ama con amor eterno. Voy a dejarle de tarea que lea en esta semana, lea 4 cánticos graduales, ¿sí? El 121, el 123, el 124 y el 125, ¿sí? 121, que es el famosísimo salmo de El Señor es tu guardador, ¿sí? El 123, que habla precisamente de la fidelidad del Señor. Mire, se lo voy a un solo versículo de cada uno para que nos rinda. Salmo 121: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que ¿qué? Aplícalo a su vida. El que guarda ¿a quién? Diga su nombre. Diga conmigo: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Elías. Yo practico muchísimo la personalización de la palabra, mis hermanos, porque eso es lo que le da vida. Eso es lo que hace que la Biblia sea viva para mí, ¿sí? Porque Dios escribió este libro para mí. Dios escribió este libro para ti. ¿Usted lo cree? En el Salmo 123, usted encuentra, por ejemplo, donde dice: he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Yo te pregunto, ¿habrá algún ser humano que ha mirado a Dios esperando su misericordia y haya quedado en vergüenza? ¿Cierto que no? Entonces este salmo corrobora la fidelidad de Dios. Salmo 124, mira qué hermoso lo que dice aquí: a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres,
vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Pero mira el versículo 6: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, y se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Habla de la fidelidad del Señor. Y el 125, mire lo que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¡Qué maravilla! Entonces, como nosotros confiamos en el Señor, tenemos la certeza de que no vamos a ser conmovidos, porque nuestra confianza está en el inmutable, en el que permanece y prevalece para siempre. Y por último, mis hermanos, podemos ver la fidelidad del Señor manifiesta en nuestras debilidades, ¿sí? No solamente en nuestras angustias y problemas, sino también en nuestras debilidades. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda a Timoteo 2:13. Dice la palabra: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tenga en cuenta esta cita bíblica. Todos tenemos que reconocer aquí en este día y en este lugar, tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. ¿Amén? ¿O no amén? Le hemos fallado a Dios. Hemos sido infieles hacia nuestro Dios de alguna manera. Le hemos fallado en obedecerle perfectamente a Él. Sin embargo, mis hermanos, dice la Escritura en 2 Corintios 12:9, que justamente el poder de Dios, recuerde que el poder está relacionado con la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, cuyo motor es su poder, ¿sí?, se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Por eso Dios le dijo a Pablo, cuando en 3 ocasiones le dijo: Señor, quítame por favor este aguijón. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, ¿qué termina diciendo Pablo? Pues cuando entendí esto, ahora de ahí en adelante empecé a gozarme y empecé a como enorgullecerme de buena gana de mis debilidades, porque es en mis debilidades donde soy fuerte. ¿Y por qué soy fuerte? No por mí, sino porque ahora Cristo brilla en mí en medio de mis debilidades. Hermanos, quiero cerrar con esto. Tenemos un Dios que nunca nos va a dar la espalda. Tenemos un Dios que nunca nos va a abandonar. Así te hayan herido, así te hayan fallado, así te hayan decepcionado terriblemente las personas que menos tú pensabas, el Señor te dice en esta mañana: ya no sigas dependiendo del pasado. Ahora enfócate en mi fidelidad. Aquí lo que importa es en quién vas a confiar, en quién vas a esperar, en quién te vas a recrear. ¿Lo vas a seguir haciendo en el hombre, en las personas, en las circunstancias? ¿O definitivamente te vas a trasladar a una dependencia total en el Dios que nunca falla? Ese Dios que te dice con esta cuarta manifestación de su fidelidad: aun cuando me falles, aun cuando cometas pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso, resumiendo, iglesia, podemos utilizar 4 palabras para definir esas 4 manifestaciones. La primera que hablamos fue que Dios se manifiesta en su inmutabilidad. Podremos decir entonces que Dios se manifiesta o manifiesta su fidelidad en su carácter. Diga conmigo: carácter. En la segunda vimos que Dios se manifiesta o manifiesta su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Podríamos decir entonces que Dios muestra su fidelidad en su palabra. La palabra, el concepto es palabra. Tercera, Dios manifiesta su fidelidad en nuestros tiempos de angustia. Podemos decir que Dios
mostrará su fidelidad a través de su presencia, estando con nosotros en los valles difíciles. Y número 4, Dios manifiesta su fidelidad en nuestras debilidades. Podemos decir que Dios siempre mostrará su fidelidad en nosotros perdonándonos. Su perdón siempre estará disponible. Ahora, diga conmigo: carácter, palabra, presencia y perdón. Otra vez: carácter, palabra, presencia y perdón. 3 palabras que comienzan con P. La primera comienza con C, para que no se les olvide. Son formas estratégicas para que interiorice la enseñanza. Con esas 4 palabras usted ya puede tener bien claro que definitivamente vale la pena deleitarnos en la maravillosa fidelidad del Señor. Cierre sus ojos, por favor, en este momento. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por recordarnos en este día que si hay algo maravilloso en lo que podemos deleitarnos, si hay algo maravilloso en lo que podemos ocupar nuestra mente, ocupar nuestros pensamientos, es no en los problemas, no en las decepciones, no en las amarguras, no en los miedos e incertidumbres, sino todo lo contrario, en el Dios fiel y verdadero, en ese Dios que nunca nos abandona ni nunca nos dejará en vergüenza. Gracias porque hoy nos entregas una palabra de esperanza que nos motiva a traer más a menudo a nuestra memoria las manifestaciones de tu fidelidad. Las manifestaciones, Señor, de cómo has caminado con nosotros a través de tu carácter, a través también de tu presencia, a través de tu perdón y también, Señor, a través de tu bendita palabra que todo el tiempo, Señor, nos habla de tus promesas. Hoy queremos pedirte, mi Señor, que nos ayudes a interiorizar en nuestro corazón el espíritu de esta palabra y que salgamos de este lugar, Señor, cambiando nuestro enfoque de vida. Es cierto que estamos terminando un año y la tendencia puede ser a enfocarnos quizá de pronto en metas, en nuevos propósitos, pero pienso que sería muy bueno, Señor, que ocupemos estos últimos días de este año, nos enfoquemos en la fidelidad del Señor. ¿Cuántas cosas han pasado, nos han sucedido? Pero aquí estamos. Y esa es la prueba más fehaciente de que tenemos un Dios bueno, de que tenemos un Dios cuya misericordia es para siempre. Oh Dios maravilloso, que cada corazón aquí presente se llene de esta verdad, se llene, Señor, de esta perspectiva. Si ha estado triste, si ha estado melancólico, si ha estado de pronto sintiéndose afectado, sintiéndose amargado por alguna situación que le ocurrió con alguna persona o alguna circunstancia que enfrentó y le está robando precisamente el gozo del Espíritu, sea hoy esta palabra ministrando, Señor, una nueva perspectiva, sea ministrando esta palabra una nueva forma de ver la existencia en la que se encuentra, para que el enemigo no siga teniendo éxito en robarle el privilegio de estar conectado con el fiel, con el verdadero. Tenemos un Dios que nunca nos abandonará, tenemos un Dios que nunca nos desamparará, y eso es suficiente para poder llenarnos de ánimo, para llenarnos de fe y para seguir viendo el futuro con confianza y con esperanza. Renunciamos al negativismo, al pesimismo, renunciamos al miedo, a la incertidumbre. Renunciamos, Señor, ahora en esta época de tanto agite político, donde se auguran cosas complejas a nivel de nuestra nación. Señor, renunciamos a esas perspectivas y colocamos nuestra mirada en el fiel, en el verdadero, en el que está en control de todas las cosas y que todo lo que permite que vivamos lo permitirá para un propósito mayor y para algo glorioso. Así que nos levantamos en fe, nos levantamos en confianza y nos levantamos en seguridad, sabiendo que Dios está de nuestra parte, porque Él es maravillosamente fiel. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, mi amado Señor. Amén y amén.